Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la sesión clínica de interpretación radiográfica de tórax. Ustedes ya vieron los videos anteriores, leyeron las aportaciones teóricas de este módulo y entonces el objetivo de esta sesión será que ustedes aprendan la interpretación de la radiografía de tórax, cómo deben presentarla en una sesión clínica, cuando presenten a un paciente, cómo es que se debe hacer. Es decir, cómo es en la práctica clínica. ¿Por qué nosotros solicitamos radiografías póster anterior de tórax? Bueno, porque es un estudio económico con baja radiación, accesible, y por eso es que es el primer estudio que se solicita en prácticamente todas las patologías de tipo pulmonar. La radiografía póster anterior de tórax coloquialmente también se conoce como tele de tórax. De la técnica radiológica ya se vio en una sesión teórica, pero lo importante o que quiero que recuerden uno es que se lleva a cabo por un técnico de radiología y entonces nosotros vamos a tener al paciente con el chasis por delante del cuerpo, es decir, en la región anterior del tórax. Debe tener los brazos sobre la cintura y se le va a pedir al paciente que haga una inspiración profunda. El paciente debe estar de pie, entonces aguantar el aire, hacer una inspiración profunda mientras se hace la toma de la radiografía. Y pues bien, vamos a ver lo que nos atañe en esta sesión, cómo se hace una interpretación de radiografía de tórax. En primer lugar, nosotros tenemos que evaluar que la radiografía que estamos interpretando es la que queremos interpretar. ¿Eso a qué se refiere? Puede ser que tengas varios pacientes y a varios les hayas pedido radiografías y entonces recordemos que la radiografía de tórax es un apoyo diagnóstico. Entonces, eso quiere decir que tienes que correlacionarla con todo un cuadro clínico de un paciente. Para ello, tú debes verificar que la radiografía corresponde a tu paciente. ¿Cómo vas a saber que corresponde a tu paciente? Bueno, porque debe tener el nombre de tu paciente, debe tener la fecha de realización del estudio, porque puede ser que sea un paciente que tenga una patología pulmonar crónica y entonces a lo mejor tú estás interpretando una radiografía de hace 2 años donde tuvo neumonía y en este momento el panorama clínico es diferente. El tipo de proyección y el indicador de posición. En las radiografías impresas que antes se veían con mayor frecuencia, tenían una marca las radiografías en el costado superior derecho y que precisamente nos indicaban que ese lado era el derecho. Actualmente en las radiografías digitales habitualmente ponen del lado superior derecho la ficha de identificación del paciente. El segundo punto que tienes que evaluar para realizar la interpretación radiológica es la calidad de la radiografía. La calidad de la radiografía va a estar constituida por 5 puntos. ¿Cómo vas a recordar estos 5 puntos? Hay muchas mnemotecnias. Esta a mí me funciona y me gustaría que también a ti te funcionara. Y se llama perica. ¿A qué se refiere? Bueno, la P se refiere la P y la R se refiere a penetración o exposición. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. La R de rotación, la E de inspiración, la C de completa y la A de artefactos. Entonces, ¿a qué se refiere la penetración o exposición? El término correcto es exposición, la exposición de la placa. Una radiografía puede estar con una adecuada exposición, es decir, que nos permite interpretarla adecuadamente, es decir, que nos permite ver los vasos retrocardíacos y la columna dorsal por detrás del mediastino, o puede estar subexpuesta, es decir, que está completamente blanca y que no puedes evaluar nada del parénquima pulmonar, o puede estar sobreexpuesta. Eso quiere decir que está completamente negra y entonces tampoco puedes evaluar esa radiografía. En su pantalla de la computadora del lado superior, donde se ven las radiografías más en negrito, superior izquierdo del computador, pueden observar en la figura A una radiografía completamente negra
donde no se puede observar nada del parénquima pulmonar. Y en la figura B podemos observar que es el mismo paciente del mismo día y solo con algunos minutos de diferencia, en donde se pueden observar algunas líneas blancas en el parénquima pulmonar. Eso en la figura A no se podía apreciar. Eso quiere decir que la figura A es una radiografía demasiado negra, es decir, sobreexpuesta. Y en la radiografía B es una radiografía con una exposición adecuada. Ahora vámonos hacia el otro punto. En el lado contralateral vamos a observar en la figura A una radiografía que es blanca. Y del lado B una radiografía del mismo paciente a la misma fecha, con algunos minutos de diferencia, pero donde se puede observar algunas líneas blancas dentro del parénquima pulmonar. ¿Eso qué quiere decir? Que la radiografía A es una radiografía subexpuesta y entonces es una radiografía que tampoco podremos interpretar. La rotación se refiere a que nosotros hagamos una línea imaginaria de las apófisis espinosas y entonces nosotros de forma perpendicular veamos a las clavículas y nosotros debemos de ver que son equidistantes, es decir, que tienen la misma distancia una clavícula de otra de esta línea imaginaria sobre las apófisis espinosas. ¿Qué pasa si no sucede esto? Entonces hay una rotación del paciente en nuestra radiografía, eso puede ser a la derecha o a la izquierda. Otro de los puntos que tenemos que evaluar es la inspiración. Veamos esta radiografía. Es del mismo paciente, el mismo día, algunos minutos de diferencia, pero se ven completamente diferentes, ¿no? El parénquima pulmonar en la radiografía que está del lado de nuestra computadora, del lado izquierdo, podemos observar como si fuera una hipoplasia pulmonar, se ve un pulmón muy pequeño, a comparación del lado derecho. Pero es el mismo paciente, solamente que en una tuvo una inspiración y en el otro se tomó una expiración. Nosotros diremos que es una radiografía con adecuada inspiración cuando podamos ver al menos 6 arcos costales anteriores u 8 posteriores. El conteo de los arcos costales ya lo aprendieron en el video, en uno de los videos que les puse en la sesión clínica. A mí siempre se me hace como más fácil contar los arcos costales posteriores, que es para mí es más fácil, pero en general no hay, si ustedes cuentan anteriores, también es de forma adecuada. Tenemos que ver que la radiografía esté completa. ¿A qué se refiere? Tenemos que ver la parte inferior del cuello, los hombros, el abdomen superior y deben verse perfectamente los ángulos costodiafragmáticos. Si nosotros no vemos todo esto, entonces es una radiografía incompleta y también la calidad no es adecuada. Y finalmente, tenemos que evaluar que no hay artefactos. ¿A qué se refiere artefactos? A cualquier cosa que invada nuestra radiografía de tórax. Aquí podemos ver una imagen lineal, radiopaca, que probablemente es un electrodo. Vemos muchos electrodos ahí en la radiografía B, que es la del lado superior. Vemos ahí una imagen circular del lado izquierdo del paciente. Y en la radiografía de abajo podemos ver unos brochecitos que muy probablemente correspondan al brasier de la paciente. Ahora bien, ya que nosotros evaluamos, 1, que corresponde a nuestro paciente, 2, que tiene una adecuada calidad nuestra radiografía, tendremos que evaluar el orden de la interpretación. Dependiendo del autor que ustedes consulten, algunos están de acuerdo en que el orden sea de interno a externo y de abajo a arriba, otros al revés, de externo a interno, de arriba a abajo, otros dicen que no, que sea de interno a externo y el otro de externo a interno. Bueno, eso va a depender de la predilección de cada autor. Yo les voy a sugerir una forma y me gustaría que la siguieran para que nosotros fuéramos sistematizando nuestra interpretación radiológica. El orden que vamos a seguir es de externo a interno, ¿de acuerdo? Y de arriba a abajo. Entonces, ya quedamos que tenemos que identificar al paciente, ver la calidad con lo que es perica y después de eso vamos a evaluar
tejidos blandos, tejidos óseos, mediastino, vasos y corazón, parénquima pulmonar, ángulos, tanto costodiafragmático como cardiofrénico. ¿Y qué es bueno, en el parénquima pulmonar, qué es lo que nosotros podemos observar? Podemos observar patrones radiológicos. Es muy importante que nosotros nunca digamos que hay infiltrados, porque el término infiltrados significa un término histopatológico. Entonces ustedes podrán hablar de infiltrados cuando estemos hablando de una pieza de patología. Pero si nosotros hablamos de radiografía, entonces nos estamos refiriendo a patrones radiológicos. Entonces nosotros podemos decir que hay patrones nodulares, reticulares, alteraciones en la radiotransparencia, o podemos encontrar algo que no englobe en estas tres categorías, o una combinación de ellas. ¿A qué se refiere esto? El patrón reticular no es otra cosa que rayas, líneas. Entonces, si nosotros vemos líneas, es un patrón reticular, ya sea grueso o fino. Pero, o sea, si vemos líneas como en esta radiografía donde vemos rayitas blancas, es un patrón reticular. Fácil. Patrón nodular, ¿qué significa? Que hay bolitas. Eso, solo eso. Bolitas grandes, macronodular, bolitas pequeñas, micronodular. Fin. Ahora, tenemos que evaluar la radiotransparencia. Bueno, esta es otro patrón, es un patrón que no es ni micronodular, ni macronodular, tampoco es reticular, ¿no? O sea, si nosotros vemos, ahí se ve como una imagen en el lóbulo superior del lado derecho, una imagen blanca, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y eso cómo se describe, no? O sea, no es rayitas, como dijo la doctora, no son bolitas, como dijo la doctora. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se describe? Es muy fácil. Lo que ustedes tienen que describir es lo que ustedes ven. ¿Y cómo es, o sea, cómo se describe eso que nosotros vemos? Pues de forma muy sencilla. Recordemos, lo que es radiopaco es blanco en la radiografía y lo que es radiolúcido es negro en la radiografía. Entonces nosotros aquí en esta radiografía podemos observar una imagen radiopaca que abarca prácticamente todo el lóbulo superior del lado derecho y luego tenemos que decir cómo son sus contornos, si es homogénea o heterogénea y cómo son sus bordes. Entonces nosotros podríamos decir en esta imagen, es una imagen radiopaca que abarca prácticamente todo el lóbulo superior del lado derecho, heterogénea, de bordes mal definidos, fin. Si tú me dices eso, entonces yo entenderé, aunque yo no esté viendo la radiografía, yo puedo entender y puedo imaginarme lo que tú estás viendo. Otro de los puntos que tenemos que describir es la radiotransparencia. ¿A qué se refiere eso? En el parénquima pulmonar nosotros tenemos que evaluar si lo negrito del parénquima pulmonar es normal, si está más blanco o si está más negro. Si está normal, diremos que tiene una radiotransparencia normal. Si está muy blanco, como es el caso de esta radiografía, nosotros diremos que la radiotransparencia está disminuida. Y entonces tendremos que decir dónde está la radiotransparencia disminuida. En este caso nosotros diríamos que tiene una radiotransparencia disminuida en ambos pulmones de ápices a bases. Entonces, otra imagen, ¿no? Que no sabemos, o sea, no es, en esta imagen podemos ver un patrón reticular porque vemos rayitas, pero vemos una imagen en el pulmón del lado izquierdo. Esa imagen, ¿cómo se describe? Bueno, pues esa imagen se describirá como una imagen radiopaca, de bordes definidos, homogénea y que se encuentra en tal lóbulo. Esta parte de los lóbulos o de los segmentos tendremos que verlo en una sesión posterior porque necesitamos ver radiografías laterales. Pero con que ustedes me digan eso que está en el pulmón del lado izquierdo o paracardíaco izquierdo y la descripción como la vimos, con eso me es suficiente. Y por ahora, hasta aquí llegamos con nuestra descripción radiológica.